economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Estamos a puntito de echar nosotros también el cierre, irnos de puente, que en Madrid celebramos San Isidro. La fiesta del domingo pasa el lunes, pero no sin antes hablar con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, para analizar el entorno de mercado que tenemos y sobre todo pues para hacer una reflexión, un análisis final de los distintos datos macroeconómicos que hemos recibido en esta semana, poniendo el foco sobre todo en el IPC de Estados Unidos, en el IPP, también en el índice de precios al productor y pues reflexionar también un poco sobre el entorno que tenemos. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Pablo, veíamos un cierre en positivo en el viejo continente, también Estados Unidos apunta a tono positivo, sobre todo con la fortaleza hoy del Nasdaq 100 rebotando más de un 3%, pero claro, muchos mensajes los que hemos tenido por parte de los bancos centrales esta semana, con un Jerome Powell que dice que va a intentar un aterrizaje lo más suave posible mientras sube los tipos de interés para evitar una recesión, pero que no puede garantizar al 100% ese aterrizaje suave. Una Christine Lagarde que ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de una primera subida de tipos de interés en el viejo continente en julio. Cada vez son más voces que se suman a esa posibilidad y un IPC de Estados Unidos que nos hacía pensar que el pico de inflación todavía no ha llegado. Pablo, ¿cómo has estado viendo esta semana? Bueno, yo creo que el tema de los bancos centrales cada vez se alinea un poco más. El más agresivo en cuanto a trasladar al mercado y a la ciudadanía la realidad de los hechos es el Banco de Inglaterra, que ya ha dejado muy evidente y plasmado en sus últimos comentarios que hay un alto riesgo de recesión como consecuencia de tener que luchar contra las presiones inflacionistas. Creo que es el primer banco central que no le tiembla la mano a la hora de reconocer cuáles pueden ser los efectos finales de tener que devolver la inflación al entorno del 2%. La Reserva Federal sigue con ese mensaje de haremos todo lo posible para no descarrilar la economía y no provocar un colapso económico, pero por otro lado también mantiene el tono de ser agresivos. 2 subidas de 0,50 siguen siendo el escenario más probable para junio y julio, y yo creo que la segunda parte del año es donde van a poder modular un poquito más el ritmo al que quieren seguir retirando los estímulos, pero no hay que olvidar que es ahí, en ese momento, cuando van a empezar a reducir el balance de bonos y también luego incrementarlo a partir de septiembre. Por tanto, yo creo que vamos a tener un tono bastante agresivo de forma generalizada en la Reserva Federal este año, mezclando las dos medidas. Y luego Christine Lagarde, que al final va a tener que asumir el hecho de que la inflación, que no computa ni alimentos ni energía, lo que llamamos la inflación subyacente, ya está al doble o por encima del doble de lo que le gustaría ver. Por tanto, esos efectos de segunda ronda que tanto decía que no se veían y que por eso estaban siendo tan cautos a la hora de retirar estímulo, ya se están viendo. En España esa inflación está por encima del 4%, lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa a nivel global en Europa. Por tanto, ya no se puede perder mucho más tiempo. A pesar de ello, no quieren cambiar la hoja de ruta, quieren mantener el estímulo de compra de bonos hasta finalizar junio, y luego en julio es cuando pretenden pasar del agua caliente al agua fría de golpe, ¿no? Tal y como hizo la Fed en marzo de este año. Los datos de inflación yo creo que van a ir mejorando. Hemos visto una ligera contracción de 8,5 a 8,3 en Estados Unidos. Desde el punto de vista de inflación general, también hemos visto un par de décimas más bajas la inflación core del último mes, pero no olvidemos que es que el factor que probablemente va a ser determinante para que la inflación año contra año, que es la que se publica, vaya remitiendo, va a ser precisamente el hecho de que la base de cálculo cada vez es más alta. Es decir, comparamos cada vez con un mes que tiene una inflación más elevada. Por tanto, es muy fácil que a lo largo del año vayamos viendo cómo remite ese cómputo de inflación se compara un mes del año anterior con el mes actual, con lo cual de forma estadística es muy fácil que la inflación remita, lo cual no quiere decir que el ciudadano esté recuperando capacidad adquisitiva. Simplemente lo que está dando por hecho es que mantener subidas constantes de inflaciones a los niveles actuales exigiría un deterioro tan brutal desde el punto de vista del precio de materias primas, el coste de la vida en general, que no va a ser sostenible. Con lo cual tendremos una percepción positiva
a partir de ahora probablemente en adelante, lo cual no quiere decir que el problema se haya solucionado. Yo creo que los bancos centrales son conscientes de ello y por eso van a seguir retirando estímulo cuando aparentemente la situación está ya tornándose más llevadera, ¿no? Eso al final nos va a llevar a una presión sobre los mercados que ya estamos viendo. No quiere decir que no haya rebotes, yo creo que a corto plazo es muy probable que el rebote continúe, pero la situación que estamos teniendo evidentemente es el inicio de lo que veníamos hablando hace meses, de que las cosas se están poniendo poco a poco en precio porque estamos abandonando ese comportamiento de euforia que había entre los inversores. Por otro lado, mirando al mercado, al cierre hoy en el viejo continente, estábamos mirando algunas de las principales protagonistas. Sí que es cierto que hoy en Europa, quitando el caso de Volkswagen, con subidas a pesar de haber anunciado menores matriculaciones, la protagonista indiscutible estaba al otro lado del charco, de nuevo poniendo la mirada sobre Twitter ante esa paralización, ¿no? Por parte de Elon Musk del proceso de compra. Indica sobre todo que su objetivo es que haya un 5% en total en la red social de cuentas falsas. Ahora mismo ve que hay un problema en ese sentido en Twitter, así que bueno, ha decidido paralizar la compra y hoy veíamos el desplome, ¿no?, en esta compañía, en un momento en el que el sector tecnológico todavía está en una situación algo precaria. Hemos estado viendo en las últimas semanas la evolución, por ejemplo, de las grandes FANG. Hoy apuntaban subidas, pero claro, después del momento boyante que vivían durante la pandemia, sí que es cierto que el entorno que tenemos ahora mismo de mercado, en un momento en el que muchos inversores están en pleno risk-off, no está siendo el sector más atractivo. Pero ¿cómo estás viendo el caso de Twitter en concreto, Pablo, y el sector en general, ¿no?, mencionando a las que siempre englobamos como FANG dentro de esas siglas? Mira, el tema de Twitter, la verdad es que hace ya unas semanas alguien me comentaba, ya verás cómo Elon Musk hace una jugada de esas de las suyas, de repente retirarse, esperar a que caiga el precio de Netflix fuerte, volver a intentar comprarla más abajo. Yo ya me creo cualquier cosa. Elon Musk es el individuo más rico del planeta, evidentemente es alguien que debe tener una mente privilegiada, pero a mí me cuesta entenderle. Actúa de una forma que no termino de ver clara, sobre todo en su comunicación hacia el mercado, ¿no? Cómo utiliza las redes sociales para comentar o decir las cosas. Puede haber detrás una estrategia de me salgo porque tal vez más adelante pueda adquirir Twitter a un precio más bajo. Pues podría ser el caso. Puede ser que le esté afectando la valoración que tiene su propia compañía buque insignia, que es Tesla, ¿no? Y que a medida que ve que casi todas las FANG stocks bajan de precio, porque hemos visto caídas muy importantes en Meta, hemos visto caídas brutales en Netflix, hemos visto cómo recientemente Amazon también ha empezado a corregir con fuerza, Google también rompió ciertos patrones, hasta Microsoft ha completado figuras de vuelta, Apple ha perdido el soporte. Tal vez simplemente diga, me retiro y espero una oportunidad mejor, ¿no? No lo sé. Tan pronto te diría como que abandona la idea definitivamente, como que realmente creo que no, que va a ser un culebrón, que probablemente en un periodo más tardío vuelva a mostrar interés y le cueste mucho menos adquirirla de lo que pensaba haber pagado originalmente, ¿no? Yo creo que las FANG stocks son compañías en general que tienen un valor brutal, han conseguido tal cantidad de éxito y de dinero que pueden diversificar y además pueden comprarse a la competencia, ¿no? Es un poco lo que vemos con Apple, lo que vemos con Microsoft, con Google, con Amazon, que al final cuando hay un competidor que promete, les es más fácil sacar la billetera y comprarlo y crecer y son casi monopolísticas cada una de ellas en su sector, ¿no? ¿Quiere eso decir que no pueden corregir? No, por supuesto. De hecho, lo hemos visto. Facebook ha bajado, Meta ha bajado ya un 50%, Netflix ha bajado un 75%, el resto de las FANG stocks están entre el 25 o en torno al 25-35% de corrección y es probable que todavía durante este año veamos caídas aún más significativas porque hay una concentración excesiva en este tipo de valores por parte de los inversores que se ve reflejado en cuánto pesan en los índices, ¿no? Cuando ves índices donde las 5, 6, 7 compañías que más pesan aglutinan en índices globales como el S&P el 25% del peso del índice o en índices como el Nasdaq el 50%, quiere decir que hay un riesgo de concentración enorme y que cuando el mercado entra en una fase de cambio de tendencia, como puede ser el caso de lo que estamos viendo, probablemente la liquidación de posiciones va a llevar muchísimos meses y hemos visto solamente o estamos viendo la primera parte de ese proceso, pero yo creo que vamos a ver mucho más.
Pablo, ¿y cómo has estado viendo el movimiento de las cripto? Siempre que hablamos de criptodivisas, desde luego la volatilidad es algo que está intrínseco, ¿no?, en la propia conversación, pero sí que es cierto que esta semana estábamos intentando explicar, nuestra compañera Marta Vilar, de hecho, se trabajaba un reportaje a fondo intentando explicar el motivo de las caídas de Luna, la moneda de Terra, y bueno, hemos estado viendo cómo al Bitcoin le ha costado muchísimo sostener ese nivel de los $30.000. Recordemos que además Bitcoin ha perdido ya más del 50% del valor desde el pico máximo que registraba en noviembre del año pasado. ¿Cómo estás viendo este entorno, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado muchos inversores apostaron por las criptomonedas en un momento en el que estábamos hablando prácticamente de democratización de la inversión, ¿no? En un momento en el que el invertir en este tipo de activos o invertir, por ejemplo, en todas las compañías de Wall Street Bets se popularizó incluso y pasó a la conversación de las redes sociales. Ahora parece que todo esto se está desinflando un poco. Sí, yo creo, bueno, creo que contigo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo siempre digo, compras criptos y pones un stop de un 100%, ¿no? Esa es la mentalidad que tienes que llevar. ¿Por qué? Porque si tienes un activo que crees que puede subir un 2000%, un 5000%, o como le pasó en 2012, 2013, 2014 a Bitcoin un 50 y tantos %, que menos que plantees que puedes perderlo todo, ¿no? Es una relación entre el beneficio potencial y el riesgo. Como bien indicas, lo que se ha vivido en las criptomonedas o lo que se ha vivido con los meme stocks o los NFTs, en general con todo lo que se ha vivido en el último año y medio, 2 años a raíz de la pandemia, vivimos una euforia desatada en la que la percepción del inversor es, da igual lo que me compre, me sale bien. Es decir, da igual cuándo lo haga, da igual si sé o no sé, da igual si la compañía gana dinero o no gana dinero, todo sube. Y entonces se creó ahí un mantra, ¿no? Y caló muy profundo en la gente joven la sensación de decir, bueno, esto que dicen los inversores profesionales de que es difícil, que hay que estar pendiente de muchas cosas, estos son unos viejos que no entienden nada. Yo y mis amigos nos abrimos una cuenta en plataformas tipo Robinhood, metemos el dinero, metemos 100 y lo convertimos en 500, metemos 500 y lo convertimos en 2000. Y se creó esa sensación de esto está tirado, ¿no? No hay riesgo, hasta que ha llegado la realidad, ¿no? Y la realidad es que tienes, pues, la gran mayoría, el 99% de las meme stocks han perdido todo lo que subieron en cuestión de pocos meses. Criptomonedas han perdido desde un 50% a un 70%, un 80%, dependiendo de cuáles. Y ya decíamos, hay más de 10.000 criptomonedas. ¿Son todas buenas? No, para nada. Habrá muchas de esas más de 10.000 criptomonedas que desaparecerán con el tiempo. Lo cual no quiere decir que haya otras que no tengan un futuro brillante. Pero Bitcoin en sí misma ya tuvo 3 correcciones, una en 2011 del 93%, luego tuvo una en 2017 en adelante de un 85%, luego más adelante tuvo otra corrección de un 84%. Por tanto, basta con mirar un poco la historia y no debería sorprenderte que esto pueda ocurrirle. Si le pasa a Bitcoin, que es la criptomoneda más estable que hay por duración en el tiempo y por capitalización bursátil, ¿cómo no le va a pasar algo peor a aquellas otras que son una auténtica aventura y que tienen un respaldo histórico mucho menor? El hecho de que juguemos con conceptos de stable coins como pasaba con Luna y que hablemos de están asignadas al dólar, no tienen un peg al dólar, digo, pero es que ese respaldo tiene que ser real, no puede ser, en este caso era un algoritmo, ¿no? Con lo cual dices, ¿qué pasa? Que en el momento en que empieza a desmontarse la idea, basada un poco en quemar cripto o emitir nueva cripto para mantener esa paridad, en el momento en que se pierde la confianza, pasa lo que ocurre, que en 48 horas se destruye la totalidad del valor de la stablecoin, porque no había realmente un respaldo real, no había un activo real detrás que permitiese mantener esa paridad con el dólar, ¿no? ¿Cuánto de esto hay en el mercado? Pues probablemente hay muchos casos, ¿no? Cuando hay euforia, cuando el inversor tiene la sensación de que esto es fácil, es muy fácil que se abuse de él, ¿no? Es muy fácil que se formen lo que llamamos pirámides Ponzi, ¿no? Una pirámide Ponzi no es otra cosa que tú estás dando un retorno al que viene, al que estaba
gracias al dinero que aporta el que viene nuevo. Y eso funciona mientras llega dinero nuevo, pero si el mercado se da la vuelta, como ha pasado ahora, y ya no retroalimentas con entrada de dinero nuevo estas ideas de inversión que no tienen sentido desde un punto de vista de fundamento, pues de repente ese castillo se viene abajo, pero a una velocidad de vértigo. Ahora, ¿cuánto de esto hay en el mercado? Pues es difícil saberlo, pero viendo la euforia que se ha producido durante el último par de años, habría que ser precavido, habría que ser plenamente consciente de dónde está invertido cada uno y tomar las medidas adecuadas para tener los stops que eviten que si se da un escenario de este tipo en activos en los que estás invertido, pues no te pueda costar el 100% de tu inversión. Pues nos quedamos con este mensaje, sobre todo teniendo en cuenta bueno, que al final cualquier inversión implica riesgo, sobre todo pues, cuando invertimos en un activo tan volátil como es este caso de las cripto. Más que nunca hay que tener presente pues, ese riesgo. Que, por cierto, hoy es viernes 13, a pesar de ello hemos cerrado en positivo la semana, la sesión bursátil. Y, Pablo, por si conoces a alguien que tenga ese miedo, esa aversión al viernes 13, existe una fobia, que es la triskaidekafobia, que es el miedo irracional al número 13. Y ya cuando se une a un martes, a un viernes, pues entiendo que esto todavía se maximiza más. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más. Feliz fin de semana y feliz puente, aprovechando San Isidro en Madrid. A ti, Marta, que lo pases muy bien. Y nosotros pues nos vamos ya de puente. Enseguida volveremos con Visión Global, que además tenemos una entrevista internacional con el jefe del índice ISM.